serie que se llama Buenas Noticias. Buenas Noticias. Y vamos a estar haciéndolo, esto es una nueva serie que obvio vamos a estar hablando de las buenas noticias que es el Evangelio, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer profundamente, vamos a profundizar en las 4 semanas con 4 palabras específicas, ¿verdad? 4 palabras que cuando las vemos sin Cristo, cuando no ponemos a Cristo en la perspectiva de esas palabras, siempre las vamos a ver como malas noticias. Pero una vez que agregamos el ingrediente de Cristo, se convierten en buenas noticias. Palabras que hasta ahora las hemos visto desde un punto negativo, desde un punto quizás seminerviosos cuando nos hablan de ella, pero que cuando ponemos a Cristo en la perspectiva, se nos abre un panorama inmediatamente distinto y vemos que no solamente son palabras negativas, sino que son palabras positivas. Una de ellas, y es con la que vamos a empezar hoy, es la palabra condenación. Una condena. ¿Verdad que es negativa la palabra condena? ¿Quién quiere estar bajo una condena? Levante la mano. ¿Verdad que ninguno queremos estar bajo condena? No queremos ser condenados de ningún tipo. Así que hoy vamos a empezar, vemos que la palabra es bastante negativa, pero ahora vamos a ver cómo incluyendo a Cristo en la foto, incluyendo a Cristo en el panorama, vamos a ver que la palabra va a cambiar de aspecto y la vamos a ver un poco más positiva. La mitad de este sermón, o quizás las 2 terceras partes, va a ser creando el fundamento de la serie. Vamos a estar poniendo el fundamento de lo que vamos a estar hablando las próximas 4 semanas, hoy y 3 semanas más, ¿ok? No es un secreto para nosotros que vivimos en una época donde todo es una mala noticia. ¿Y cuándo fue la última vez que viste un noticiero? ¿Verdad que lo que hablan son de malas noticias? Se murió fulano. ¿Cuáles son las noticias que más ponen en el titular? Las malas noticias. Lo que está ocurriendo, algo que le ocurrió a alguien malo. Acaban de poner preso a fulano. Acaban de agarrar al Chapo. Se escapó el Chapo. Encontraron un cargamento de cocaína. Todas las noticias son noticias malas. Noticias que nos ponen el corazón triste. O si no, son noticias que nos dividen. Noticias partidistas. Hay canal en este país y en mi país también, no sé, en México y en Guatemala cómo es, pero sí, en Guatemala, no tengo a nadie más aquí de Puerto Rico, pero en mi país los canales están divididos por partidos. Entonces da la noticia con lo que a él le conviene, o la da desde la perspectiva que al partido le convenga, o si no, por ejemplo, ¿sabe que es difícil que alguien de CNN salga de CNN para trabajar en Fox? Usted no va a ver eso nunca. ¿Por qué? Porque CNN es un canal liberal y Fox es un canal conservador. Y entonces este es republicano y este es demócrata, y ellos mismos se viven echando unos con otros en vez de dar la noticia. Se ha convertido en una competencia. No están dando la noticia de verdad, sino lo que a ellos opinan de él. Entre los años 1960 y 70 había un hombre llamado Walter Cronkite. Walter Cronkite, pero era más conocido en los Estados Unidos como el hombre más confiable de los Estados Unidos. Él era un reportero de las noticias que él se caracterizaba por dar la noticia. Él no daba su opinión. Él no tenía nada, él no mezclaba lo que él opinaba con respecto a lo que él iba a informar. Él daba la noticia. Y por eso, ya para ese entonces, en los años 60, esto no es nuevo, donde 2 canales se están echando unos con otros y diciéndose de todo. Esto viene desde abajo, y por eso es que vemos que hombres como Walter Cronkite se sobresalían, porque eran hombres que apartaban su opinión para dar la noticia. Es difícil que encontremos eso en estos tiempos. Necesitamos buenas noticias.
Y no es nada, que la buena noticia llegó hace 2000 años. La buena noticia que necesitamos está con nosotros desde hace 2000 años. Si una noticia, por muy buena que sea, nosotros la filtramos por esa buena noticia que llegó hace 2000 años, esa buena noticia se hace aún mejor. Si usted tiene una mala noticia y usted la filtra por la buena noticia que llegó hace 2000 años, esa noticia se convierte en una buena noticia. Así que, ¿qué es la noticia? ¿Qué es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? ¿En qué podemos basar esa buena noticia? Hoy vamos a estar hablando de una palabra, evangelio. Para nosotros la buena noticia es el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Por ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a estar usando, en vez de la palabra evangelio, cuando leamos la Biblia, por este sermón que vamos a ver, para que ustedes puedan entender un poquito más. Porque a veces las palabras bíblicas nos ponen como que no nos hacen interpretar bien lo que estamos leyendo. Pero si buscamos el significado, empezamos a darle un mejor contexto. Así que donde veamos la palabra evangelio, nosotros vamos a poner la palabra buenas noticias, para que ustedes vean cómo vamos a darle un mejor entendimiento a lo que vamos a estar leyendo. Amén. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando las buenas noticias. ¿Ok? Vamos a reemplazar la palabra evangelio por buenas noticias. Cada vez que diga evangelio, ustedes van a leer buenas noticias. Y dice, más después de que Juan fue encarcelado, está hablando de Juan el Bautista, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando las buenas noticias del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Aquella desde la caída de Adán y Eva. Había un problema. Dios se separó del hombre, ¿verdad? Con el pecado. Dijo, aquí yo no puedo estar, ustedes son pecadores, y se rompió esa relación. Pero él dice ahí, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y le dice, arrepentíos y creed en las buenas noticias. Creed en las buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Las que él les traía. Por cierto, la palabra arrepentíos, arrepentimiento, es la segunda palabra que vamos a ver la semana que viene. Para que ustedes vean que esa palabra, sin Cristo, sin la perspectiva de Cristo, es una parte mala, arrepentido. Pero cuando Cristo lo ponemos en el panorama, vamos a ver cómo va a cambiar. Amén. Así que vamos a seguir adelante. Vamos a devolvernos al slide que teníamos antes, Joseph. Amén. Jesús trajo buenas noticias, no malas noticias. No malas noticias. Trajo buenas noticias. Él no dijo, arrepentíos que el infierno está cerca. En ningún momento. Él dijo, arrepentíos que el cielo está cerca. Arrepentíos porque el reino del Señor está cerca. Él no está dando una mala noticia. Él está trayendo una buena noticia, proclamando el evangelio. La palabra en griego, ¿ok? Es evangelikon, ¿ok? Un poquito difícil, pero después la vamos a ver un poquito más detallada. Pero esa palabra, evangelion, en el Nuevo Testamento está escrita en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Un griego común, un griego, lo que llaman un griego conversativo, como se hablaba. No es el mismo, si usted, por ejemplo, y saco a Josué, porque es el que vamos a tener más con esto. Josué daba clases de inglés allá en Venezuela, pero en Venezuela nos dan un inglés, o en los países latinos, nos dan un inglés by the book. Nos dan un inglés, por ejemplo. ¿Cómo se llaman las personas que van al high school y se sientan en un pupitre y la maestra le da clase? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo? ¿Students? Pues en Venezuela nos dijeron que eran pupil. Y nos hacían levantar. Good morning, teacher. Y decía ella, good morning, pupil. Cuando yo llegué aquí me di cuenta que esa palabra nadie la usa. ¿Por qué? Porque nos enseñaban un inglés de libro, un inglés de enseñar, de diccionario. Amén.
¿Usted no ha visto lo mal que traducen en español las cosas que pone el gobierno? ¿Saben por qué? Porque están por Google. Ellos meten en Google y ni se percatan de decirle a alguien latino que los revise, sino que así lo ponen. Así lo ponen. Por muchos años, lo que pasa es que las cosas pasan, y cuando pasan muy a menudo, la Real Academia Española viene para no ofender a nadie y lo aprueba. Pero por muchos años, en el 7-Eleven, decía la puerta, cuando usted la va a agarrar, dice, pull. ¿Y ustedes saben cómo decía en español? Jalen con J. Y la palabra real es ale, con H. Pero todo el mundo dice jalar. Jálame eso para acá. ¿A dónde va usted? ¿A dónde anda mañana en la mañana? ¿Ando qué? ¿En el qué? En el jale. Hey, yo te aseguro que uno lo pone con J. Porque eso es lo que uno, y ya lo aceptó la Real Academia Española. Yo siempre lo critiqué desde que lo vi por primera vez. Pero hace poco me dijeron, no, ya la Real Academia Española lo aceptó. ¿Qué más le quedó? Si todo el mundo lo hacía. ¿Me entiendes? Entonces, pero en esta palabra, evangelion, vemos la división de esta palabra, la vemos con dos sustantivos y un verbo. Si vamos al griego, está compuesta por dos sustantivos y un verbo. El primer sustantivo es la noticia que trae. El segundo sustantivo es el mensajero que trae la noticia. Y el verbo es dar la noticia. No solamente que la noticia está allí, no solamente que tenemos el mensajero, sino que tenemos que dar la noticia. Amén. Evangelion acá tiene un sentido griego militar o atlético. Era una persona que venía a dar la buena noticia. En el contexto bíblico es militar. ¿Por qué? Porque se usaba para esa persona que traía buenas noticias del rey. El que traía buena noticia del rey. Había una persona encargada para traer las buenas noticias del rey. Por ejemplo, el rey viene a visitar la aldea. Mandaban a una persona primero para avisarle a esa aldea que el rey iba a venir la semana que viene, porque había que preparar la aldea para cuando llegara. Esa persona era llamada el evangelion, ¿ok? Esa persona se decía que era el mensajero de las buenas noticias. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bíblico, ¿ok? Había un momento en que el rey estaba preocupado porque no sabía qué estaba pasando en una batalla que estaba el pueblo de Israel peleando. Y dice que en 2 de Samuel, capítulo 18, 27, dice, y el atalaya volvió a decir, me parece que el correr del primero como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Y respondió el rey diciendo, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Buenas noticias. Buenas noticias. Tenían una persona especialista para comunicar. Lastimosamente no había internet. En aquella época no había email. No habían, ustedes no sé si han visto películas de la guerra, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que había una persona especial y una antena gigantesca. Y ese era el que se comunicaba con la base central. Él era el mensajero, el que decía cómo estaba sucediendo todo. Pues en aquella época no había radio. Tenía que ir el hombre rápido y en caballo o a pie, como sea, a avisar qué era lo que estaba pasando. De hecho, aquí se usó en la Segunda Guerra Mundial. Los televisores estaban recién saliditos estaban los televisores. Y vuelvo a repetir, no había internet, no había nada. Y cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, empezaron mensajeros, el gobierno de los Estados Unidos mandó mensajeros a todos los estados, a todas las ciudades a decir, se acabó la guerra, vienen nuestros soldados. Y la gente empezó a celebrar porque la guerra se había acabado. Había que dejarle saber al pueblo que ya no estábamos en guerra, para que el pueblo cambiara de actitud, que salieran a trabajar. La gente estaba muy
desanimadas, estaban escondidas, no querían hacer negocios porque no sabían lo que la guerra traía o podía traer o dejar de traer. Y ese mensaje emocionaba a las personas y les daba otra actitud de poder actuar. Él era un evangelión. El rey viene, la guerra se terminó. Era una cosa increíble lo que este mensajero traía. Ahora, una cosa que quiero que quede claro, y seguimos en la fundación, en el fundamento de lo que vamos a estar hablando estas 4 semanas. El cristianismo no es una religión. Es clasificada como una religión. Está clasificada como una religión, mas no es una religión. Es una relación con Cristo. El cristianismo es una relación con Cristo. Es una relación que nosotros decidimos hacer con Cristo. Ahora, para esto que estamos haciendo, vamos a llamarla religión, para no confundirnos. El cristianismo es la única religión, es la única relación, es la única forma que usted ve en que trae buenas noticias. Ninguna religión trae buenas noticias. Ninguna. Todas traen malas noticias. Cuando recibimos a Jesús, estamos recibiendo las buenas nuevas, las buenas noticias. Sin Jesús estamos condenados y condenados a la condenación eterna. La buena noticia es que si creemos en Jesús y aceptamos su pago por nuestros pecados, nunca seremos condenados ni separados. No somos una religión. La religión, ¿cuál es la diferencia entre la religión y la relación? ¿Cuál es la diferencia entre las religiones y el cristianismo? Las religiones es el hombre tratando de llegar a Dios. Voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto, gracias. Voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto, tenemos que quemar 2 cauchos, tenemos que sembrar tantas yucas para que Dios se ponga contento. ¿Verdad que sí? Vemos que los egipcios tenían rituales, ¿para qué? Para complacer a los dioses, para que los dioses estuvieran contentos. Y todo lo que tiene que ver con el hombre tratando de llegar a Dios es una religión. Pero ¿saben una cosa? Que el cristianismo es totalmente al revés. Es lo que Dios ha hecho ya para llegar al hombre. Es lo que Dios ya hizo para que el hombre tuviera una relación con Él. Amén. Dios alcanzando al hombre por medio de Jesús. Hay religiones ahora, hay montones de religiones. Ahora hay una religión que es sin religión. O sea, yo soy de la religión que no tiene religión. No sé cómo es eso, entiendo. No sé dónde está la buena noticia, pero ahí está. ¿Cómo puede haber buenas noticias en que, por ejemplo, todo pasa por accidente? Usted pertenece a ese grupo de que usted piensa que todo pasa por accidente, es pura casualidad. ¿Cómo puede haber buenas noticias allí? Ahí no tenemos ninguna buena noticia. ¿Saben por qué? Porque en cualquier momento puede haber otro accidente y hasta ahí quedamos. ¿Verdad? Así como me hicieron, así puedo desaparecer. Eso es lo que ellos creen. Que todo fue una casualidad, todo fue un accidente. ¿Cómo puede haber una noticia, buenas noticias, en que no hay un Dios que te ama, ni un Dios que está obrando en bien para ti? ¿Cómo puedo creer yo, o cómo puedo yo buscar una buena noticia en una relación que dice, Dios no existe, no hay un Dios que te ama, no hay un Dios que me ama, no hay un Dios que me está velando por mí? ¿Dónde vamos a buscar protección? Porque tenemos que estar conscientes que nos pasan cosas que son sobrenaturales. Que si no fuese por la ayuda de Dios, el accidente ocurriera. ¿Verdad? Donde hay buenas noticias es en que hay un Dios que nos ama y que un Dios que ya dio a su Hijo único para que todo el que en Él crea y que crea que murió en una cruz por nuestros pecados es salvo de una condenación que ya estaba. Vuelvo a repetir, Jesús no vino a dar condenación, Jesús vino a sacarnos de la condenación donde ya estábamos. Es una buena noticia. Hay personas o hay individuos que, lamentándolo mucho, tienen que dar buenas noticias y malas noticias.
Un abogado te puede venir con buenas noticias, como también te puede venir con ¿qué? Con malas noticias. Manito, no se pudo hacer nada. Aquí hay uno en Lakeland que después que te tiene quitándote dinero, después te dice, hermano, no hay nada que hacer, usted creo que se tiene que ir para su país. Y queda la gente, ¿cómo? Después que te ha quitado $12,000. ¿Y qué va a hacer usted? No hay nada que hacer. Los maestros a veces tienen que dar malas noticias. Cuando usted sale mal en el examen, ahí no hay buena noticia que valga. Te van a dar la mala noticia. ¿Qué noticia me tiene, profesor? No muy buena. No saliste bien. O los doctores. ¿Cuántas veces usted no ha ido a hacerse unos exámenes? Y de repente el doctor sale y le dice, hermano, siéntese que necesito hablar con usted. A veces en las novelas vemos cuando están operando a alguien en una novela, que la gente, sale el doctor y la gente enseguida se para. Y dependiendo de la cara del doctor, ya uno va asumiendo el resultado de la operación. Porque si el tipo viene con la cabeza para abajo y rascándose la cabeza, nada bueno puede salir de ahí. Las noticias no son nada buenas. Pero si el tipo viene sonriendo y lo mira y le dice, Valente, ¿qué? No, se me murió no te va a decir que se murió en la camilla. El tipo viene sonriéndose, ¿verdad? Te va a decir, oye, salió bien. Todo salió de maravillas, ¿verdad? Dependiendo de la cara, es la noticia que nos trae. Pero cuando vemos la cara del mensajero, ya nosotros empezamos a asumir cómo es la noticia. Y ahí vamos al segundo punto. Y es el segundo punto donde vamos a hablar acerca del mensajero. Ya vimos qué es la buena noticia. El evangelio. ¿Ok? Que Jesús vino y murió por nosotros. Ahora, pero ¿quién nos trae esa noticia? ¿Sabe qué es bueno? Por ejemplo, si a usted lo está operando un doctor y sale, por ejemplo, el enfermero y le dice, no, la cosa va bien, ¿usted se queda tranquilo? ¿Verdad que hasta que no sale el doctor y le dice todo y le explica a usted todo, ayer cuando llamó Josué, yo me reía mucho con papi esta mañana, porque papi estaba medio dormido, llamó como a las 10 de la noche y ya papi estaba redormido, y yo lo que le dejé fue un mensaje, y en la mañana él me llama y empieza, pero ¿qué te dijo? Pero hablaste con él, o sea, sí papá, hablé con él, pero no era una operadora. No papá, si hablé con él, te estoy diciendo que hablé con él es porque hablé con él. Él quería estar seguro que quien me había dado el mensaje era la persona que nos tenía que decir. Y entonces me reía por eso. Entonces, ¿quién mejor que Jesús para darnos la buena noticia de lo que Él vino a hacer? Amén. Dice que nosotros somos los mensajeros. El Señor nos dejó a nosotros aquí como mensajeros para dar el evangelio. Llevar, hacer discípulos a todas las naciones, llevándoles el evangelio. Pero, ¿quién es el mensajero? ¿Quién es el que trajo la buena noticia? Nosotros vamos a repartir una noticia que ya nos dieron, pero que una noticia que ya llegó. Pero ¿quién fue el que trajo la buena noticia? ¿Quién es el mero mero? El mero mero patotero. El mismo Jesús. Él fue el que nos dio el evangelion. Y ahora sí, Joseph, vamos a poner la palabra para que la vean. Evangelion. ¿Se están dando cuenta que está dividida en tres? Lo que yo les estaba diciendo. Angel, ion. Evangelion. En griego, ángelos, o la palabra, aquí dirían angelo, pero ángelos significa mensajero. Recuerden que la Biblia habla de ángeles, pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo llamaban a Jesús cuando se referían a Jesús? Porque créanme que Jesús no solamente está en el Nuevo Testamento. Ahorita yo estoy viendo una materia en la universidad que se llama resumen del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que hace el profesor es buscar a Jesús en cada libro, donde se hace referencia de Jesús en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿dónde creen ustedes que fue la primera vez que se nombra a Jesús? En el Antiguo Testamento. ¿O se hace referencia de que Jesús está allí? Cuando el Señor estaba creando la tierra, ¿qué decía? Hagamos. ¿Por qué creen ustedes que él estaba diciendo hagamos? ¿Con quién estaba hablando?
Dios, Jesús y el Espíritu Santo, los tres estaban allí. Las tres personas estaban allí. Y cuando la mujer peca y la serpiente hace pecar a la mujer, Dios le da un castigo a cada uno. ¿Y qué le dice a la serpiente? Que Jesús la va a herir en el calcañar. Quien va a acabar con la serpiente es Jesús. Vuelve a hablar de Jesús. Entonces, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento se refiere a Jesús, también se refiere como el ángel del Señor. Cuando se habla, y eso, cuando ustedes quieran podemos hacer una profundidad en eso, pero cada vez que salía y el ángel del Señor se le apareció a fulano, allí era cuando Dios se aparece en el Antiguo Testamento como persona, era como Jesús, como Jesús. Y entonces vemos que la palabra evangelion era la buena noticia, luego el mensajero. ¿Quién era el mensajero? El ángel del Señor. Y el otro verbo era que viene a dar la noticia, viene a dar la noticia. Necesitamos entender que el evangelio es Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo le pregunto a usted, ¿qué son los evangelios? ¿Qué usted cree que le estoy preguntando? ¿O cuáles son los evangelios? ¿Verdad que enseguida nos percatamos de los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Cómo se llaman? Los evangelios. Esos libros se llaman los evangelios. Pero son los evangelios porque son los libros que cuentan el evangelio de Jesús. Se llaman así no porque son evangelios ellos, sino porque contaron el evangelio de Jesús. Ellos fueron los que contaron la historia del mensajero que vino a dar la buena noticia. Ellos fueron los que relataron el hecho o lo que vino a hacer Jesús en esta tierra, que fue nada más y nada menos que venir a darnos las buenas noticias. Marcos 1:1 empieza diciendo así: el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por esa causa es que la gente llama a estos libros los evangelios, porque es la historia. Ahora, número 13, aquí es donde vamos a empezar ya con la palabra de esta semana. Y es, ya sabemos qué es la buena noticia, ya sabemos quién fue el mensajero. Ahora, pero ¿cuál fue el mensaje que trajo? ¿Cuál fue el mensaje que trajo? Trajo un mensaje y dijo, habló de condenación. Y aquí es donde vamos a empezar a ver cómo la palabra condenación no es nada bonita. Ninguno de nosotros quiere estar condenado. Y el que ha estado condenado no quiere estar otra vez condenado. ¿Verdad que no? Ni cerca. No queremos ser condenados. Ahora, Jesús habló de condenación, pero lo habló desde una perspectiva positiva, no negativa. Cuando nosotros vemos la palabra condenación sin Cristo, es una palabra negativa, porque no tenemos. Cuando usted le dicen, usted va a ir a un juicio porque va a ser enjuiciado para ser condenado. Si usted va sin un abogado, usted va ¿cómo? Usted va nervioso, hermano. Pero si usted va con Morgan & Morgan, ya usted va más tranquilo. ¿Verdad que sí? Porque usted va ya con un abogado y ese abogado quizás le ha dicho a usted, tranquilo que todo va a estar bien. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos sin Cristo, la palabra condenación es una palabra muy negativa y ahora vamos a ver cómo Cristo la hace positiva. Condenación. Condenación. Una persona condenada es aquella que ha recibido una sentencia de muerte. Rechazar a Jesús es una sentencia de muerte eterna. Jesús no nos condena. Rechazar a Jesús es una condena, pero una condena que ya estaba en nosotros. Dice Juan capítulo 3 versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él sea salvo. La buena noticia es que ya esa condenación que ya existía, Dios la vino, mandó a su Hijo para que la eliminara a aquellos que decidieran creer en él. Ninguna condenación es la gloria del evangelio.
Cuando dice ninguna condenación o no hay condenación, esa es la gloria del mensaje que Cristo trae. Ninguna separación es la garantía de esa buena noticia. Cuando dice que no vamos a ser separados. Marcos 23:14. Fíjense lo que le dice él aquí a los escribas. Le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por tanto llevaréis mayor condenación. Eran personas que estaban, entre comillas, hablando de la palabra de Dios. Eran los encargados, los fariseos, de llevar la parte espiritual, pero eran aquellos que estaban viviendo de una manera totalmente apartada de Dios. Dice: ustedes van a llevar más condenación. ¿Por qué era la condenación? Porque había una separación de Dios. Ellos estaban yéndose bajo la ley, con todo y que Jesús había venido, con todo y que Jesús les estaba diciendo lo que él había venido a hacer, con todo y que, hermanos, ellos conocían la palabra, conocían la ley, tenían el Torá aquí metido, el libro de la ley lo tenían aquí metido, pero ellos no se acordaban lo que el profeta Isaías había dicho: ha de venir una persona que va a dar su vida, que va a ser dañada por nuestras transgresiones. El profeta Isaías habló de Jesús, se cansó 700 años antes. Se cansaron los profetas de hablar de Jesús. Pero ellos no tenían eso en su cabeza, no querían. Sin Jesús estamos ya condenados y tenemos una sentencia de muerte. Pero la buena noticia es que Jesús llegó. Jesús pagó por esa sentencia por nosotros. Después le decía en Marcos 3:29: pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está en peligro de condenación eterna. Si creemos en Él, si recibimos a Jesús, somos salvos. En la anterioridad, cuando una mujer pecaba, cuando una mujer era encontrada en adulterio, ¿qué hacían con ella? La mataban a pedradas, ¿verdad que sí? En Juan capítulo 8, versículo 10, vemos algo parecido de lo que estaba sucediendo. Y había una mujer que había sido encontrada y estaban ya a matarla. Y Jesús llegó. Y le dice en el versículo 16: y enderezándose Jesús, cuando él le dice a ellos: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero dice la palabra de Dios que él estaba en el piso dibujando algo en la arena. Él estaba haciendo figuras en la arena. Quizás qué figura hizo en la arena, que cuando él le dijo a esta gente: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todo el mundo soltó las piedras y se fueron. Y él le dice a la mujer, y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están aquellos que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice: ni yo te condeno. Vete y ve a ver si te componen. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Hermano, en Jesús no hay condenación, hay perdón, hay misericordia. Hay misericordia, hay amor. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, pero qué difícil es eso, mi hermano. Qué difícil es andar no andar en ninguna condenación. ¿Saben por qué? Porque nuestra carne nos jala hacia la carne. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Y quiero que quede claro, hermano, lastimosamente, o sea, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Él nos amó a todos, hermano. Él amó a todos. Pero hay una confusión muy grande. No todos son salvos.
¿Han escuchado la expresión todos somos hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios, lastimosamente, hermano. Solamente aquellos que han creído en Jesús, que le han dado su vida a Jesús, solamente esos tienen la potestad, dice la palabra, tienen la potestad, la autoridad, tienen el permiso de ser hijos de Dios. Así que, hermano, discúlpeme, pero si usted no le ha dado su vida a Cristo, si usted no le ha dicho a Jesús que viva en su corazón, usted todavía no es hijo de Dios. Usted es criatura de Dios, eso yo no lo puedo negar. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hay en esta tierra fue creado ¿por quién? Por Dios. Entonces usted fue creado por Dios, mas usted no es hijo de Dios. Usted es criatura de Dios. Usted ha sido creado por Dios hasta allí. Pero ¿saben qué? Que los que fueron creados por Dios solamente y no han tenido la potestad de ser hijos de Dios, lamentándolo mucho, dice la palabra de Dios, que ya están condenados. Yo no vine aquí a condenar al mundo, ya las criaturas del mundo estaban condenadas. Yo vine aquí a salvarlos. Yo vine aquí a dar su vida por él. Y aquel que crea que yo di su vida en la cruz por él, por ese yo soy el abogado. Y yo voy a darlo y a escribirlo en el libro de la vida. Es la única manera. Ahora, ¿qué pasa? En el momento que usted le entrega su vida a Cristo, empieza una guerra espiritual en su corazón. Eso no es fácil, hermano. Yo no vengo aquí a decirle usted entréguele la vida a Cristo, que de aquí para adelante eso es bajadita. Aquello va a ser una prosperidad tremenda. El trabajo, miren, los hipócritas del trabajo se van a ir. Aquello no va a haber problema más. La renta ni se preocupe, que aquello se la van a regalar. No, hermano. Amárrese los pantalones, que lo que viene es candela. ¿Saben por qué? Porque el enemigo, el príncipe de este mundo, sabe lo que usted acaba de hacer. Y va a empezar a hacer las 1001 para que usted no viva. Y sabe lo más grave del asunto, es que una vez que usted le entrega su vida a Cristo, no hay vuelta atrás. Ay, y cómo le va mal a las personas que le entregan su vida a Cristo y después se apartan, hermano. Se apartan. No estoy diciendo que pierdan la salvación, sino que vienen y empiezan a apartarse y empiezan a alejarse. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que a mí nadie me va a arrebatar a mis hijos. Así que Él va a tratar de jalarlo usted para acá, y entonces la carne y usted van a jalar para el otro lado. Oye, créame, a veces la carne también tiene ayuda de nosotros. Bueno, nosotros queremos estar en la carne. Y si es una carnita que me comí ayer ahí una parrilla, mar y tierra. Sigamos. Ya me está dando hambre. La carne, a veces nosotros vamos hacia la carne, corremos hacia la carne. ¿Ok? No me le eche la culpa a la carne. Ay, pastor, disculpe, es la carne. No. A veces somos nosotros que corremos para donde está la carne. Nos da el olor a barbecue y salimos como corderitos para allá. ¿Ok? Pero ¿saben una cosa? Su corazón va a querer ir a donde usted más lo alimente. Lo que usted más alimente, para allá va a querer ir su corazón. Si usted alimenta la carne, créame, no va a haber nada que los pare a usted de ir hacia la carne. La carne va a estar más fuerte. No porque el Espíritu Santo no tenga la fuerza, sino que el Espíritu Santo es tan caballero que va a permitir que usted se vaya para donde usted ha alimentado más. Ahora, usted le da un dedo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se coge la mano, ¿yo? Eso es normal. Acuérdese que usted fue creado, por eso que nosotros somos así. Usted no le pueden dar un dedito porque usted se agarra la mano completa, pero es porque fuimos creados a imagen de Dios. Si usted le da un dedito a Dios, si usted de verdad se propone a darle un dedo a Dios, Dios a usted le va a agarrar el brazo completo. Y esa es la buena noticia. Eso también es buena noticia. ¿Saben por qué? Porque cuando usted empieza y dice, bueno, yo le voy a dar a Dios 10 minutos. ¿Qué pasa cuando usted empieza una semana a caminar por 10 minutos? Usted ya la semana que viene empieza 12 minutos. Y usted se va a acostumbrar. Ahorita yo no puedo caminar ni 2 minutos. Pues me deshielo, me empiezo a deshielar. Como dice mi primo Javier. Pero yo les aseguro a ustedes que si yo empiezo a caminar 10 minutos, para la semana que viene ya yo puedo 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y va a llegar un momento en que puedo caminar por 1 hora y no tengo problema. ¿Por qué? Porque me estoy ejercitando, porque estoy trabajando.
porque me estoy acostumbrando. Si nosotros no alimentamos el Espíritu Santo que está en nosotros, hermano, por caballerosidad, Él no va a hacer nada. Pero si usted le da la oportunidad a ese Espíritu Santo de tener control de tu corazón, agárrate, porque ahí es donde tú vas a empezar a ver las bendiciones de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a... Aunque usted, el enemigo, trató de quitarle 10 horas de trabajo, usted pudo salir y pagar la renta porque Dios lo bendijo a usted de otra parte, por otra parte. ¿Me entiende? O sea, la prosperidad, sí, el Señor nos promete prosperidad. El Señor nos promete que Él va a tener cuidado de nuestras necesidades. Y la renta es necesidad. Pero hermano, Él también tiene que ver resultados en nuestra vida también. ¿Me entiende? Si ustedes, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, oye, o yo le digo a alguien que está necesitado, le digo, no te preocupes, yo te voy a pagar la renta. Pero ¿qué pasa el día que yo te diga, por ejemplo, Valente, tranquilo, yo te voy a pagar la renta a partir de ahora? Pero yo llame a Valente y le diga, Valente, necesito de tu ayuda. Necesito que hoy no pude podar la grama, ¿me podas la grama? ¿Cómo me voy a sentir yo el día que yo le diga eso y Valente me diga, no puedo? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Verdad que no me voy a sentir que no soy correspondido? Porque mentira, usted nunca da nada sin recibir nada a cambio. Period. Eso no es de humano. No me venga a decir usted a mí, no. Yo soy de los que yo cuando le doy algo a alguien, se lo doy sin esperar. Mentira, no sea mentiroso. Porque el día que yo le quede mal a usted, usted va a decir, y eso que yo le llevaba el almuerzo todos los días. ¿Verdad que sí? Hermanos, fuimos creados a imagen de Dios. Somos como Dios. Y Dios piensa igual. Oye, con todo lo que yo le he dado, las bendiciones que yo le he dado, y viene este loco. Pero ¿saben una cosa que tiene Dios que nosotros no tenemos? Una misericordia abundante. Y cada vez que el pueblo de Israel hacía algo que desagradaba a Dios, Dios se molestaba, Dios los castigaba, Dios permitía lo peor para ellos, pero no más que el pueblo de Israel decía, Señor, enseguida lo sacaba. Y estaban un tiempo portándose bien. Y el Señor bendiciones y bendiciones, y bendiciones y bendiciones, y bendiciones y bendiciones. Hasta que volvían a caer en lo mismo. Salomón. Si yo le digo la palabra Salomón, ¿en qué usted puede? ¿Qué es lo primero que a usted se le viene la palabra Salomón? Sabiduría, ¿qué más? Riqueza, rey. ¿Por qué? Porque Dios le dice, ¿qué queréis, Salomón? Y el Salomón le dice sabiduría y le dice él, bueno, pues como me pediste sabiduría, te voy a dar lo demás. Ah, pero usted no habla de 7,000 concubinas. Usted no habla que Salomón, por esas 7,000 concubinas que eran de otras tribus, él empezó a adorar otros dioses. Usted no había escuchado de eso o no lo había escuchado. Pues lea la Biblia para que usted se entere. Que este rey tan sabio, seguía siendo humano. Seguía siendo un hombre. Seguía siendo pecador. No era perfecto. Y empezó a hacer cosas desagradables a Dios. Rey David, su padre, amaba a Dios. El rey David amaba a Dios. Cada vez que el rey David hacía algo indebido, dice que se rasgaba las vestiduras, se echaba ceniza, se arrepentía de verdad. Pero ustedes conocen al rey David el arpista, el rey David que mató a Goliat. David, ¿qué es lo primero que usted de David? Rey Goliat. Lo mató con una piedra y le dijo, porque tú vienes a mí con unos ejércitos, pero yo vengo aquí en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Le mandó una pedra que se la pegó aquí en toda la sien y entonces después fue y con la misma espada de él lo mató. ¡Wow! Rey David.
Pero si usted sigue leyendo más adelante, el rey David está en el balcón de su casa y desde el balcón de su casa ve a una mujer, a la esposa de Urías, y la ve bañándose y dice, ¡wow! Y la mandó a llamar, mandó a Urías a la guerra para que llamaran a la esposa, se acostó con la esposa sale embarazada. ¿Usted cree que eso es lo más que pasa ahorita en la novela? Sale embarazada. Y entonces él llama al jefe de Urías en la guerra y le dice, ponémelo adelante para que se muera. No, perdón. Primero lo manda a llamar y le da un fin de semana de vacaciones. Anda para que te vayas para tu casa. Él lo que quería era que él se fuera para su casa, se acostara con la mujer, para que se fuera a la guerra y después decir que ese muchacho era de Urías. O sea, que no solamente era adúltero, era mentiroso. Entonces, cuando vio que el hombre, porque como Dios es Dios, Dios le puso en el corazón al hombre decir, no, como mis hermanos y mis amigos están en la guerra y yo aquí en mi casa, no. Y se quedó en el palacio para al otro día arrancar otra vez para la guerra y se fue. Cuando David se entera de eso, va para allá y le dice al jefe, oye, pónmelo en la primera línea, que ninguno que no se salve. Y cuando están atacando, hubo una orden de David, que cuando estuvieran atacando lo dejaran adelante y todo el mundo se echara para atrás y quedó él solito y todas las flechas fueron para él. ¡Ñan, ñan, ñan, ñan! Y lo mataron. Y se convierte el rey David, aquel que mató a Goliat, aquel que amaba a Dios, aquel que era lo mejor, se convirtió en adúltero, se convirtió en mentiroso y ahora se estaba convirtiendo en asesino. Traicionero. Hermano, no es usted solo el que está metido en este paquete. Somos todos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de David? ¿Cuál es la diferencia de Salomón? Que estaban dispuestos a venir a pedir perdón y decirle, Señor, he pecado contra ti. Y entonces pedían perdón, alababan al Señor, sacaban el arca del pacto, la presencia del Señor, y danzaban alrededor de la presencia del Señor. Él estaba dispuesto a pedir perdón y a volver a los caminos del Señor. Es lo que muchos no están dispuestos en esta mañana a hacer. Es lo que muchos hoy en día no quieren hacer. Pero saben una cosa, con todo y que tenemos una carne y que tenemos un Espíritu Santo, que uno está jalando para acá y otro está jalando para allá, yo les voy a dar una mejor noticia, una buena noticia. Es la misma noticia, pero algo más refrescante para que usted pueda poner su confianza. Romanos 8, capítulo 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquella persona que piense, aquella persona que tome la decisión de entregar su vida a Cristo, no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios, que es por medio de ¿quién? De su Hijo Jesús. Manito, no hay nada que usted pueda hacer después que usted acepta al Señor, después que usted le da su vida al Señor. No hay nada que lo pueda usted separar de Dios. Por eso es que es algo súper problemático. Y por eso es que las cosas se ponen un poco más difíciles cuando usted acepta a Cristo. Por ahí había una iglesia, en una iglesia allá en Venezuela, que el pastor había tenido una persona que había venido a la iglesia y tenía ya 5 o 6 domingos viniendo un señor. Y entonces parece que el Señor le gustaba mucho usted sabe, de la que pica. Y entonces el Señor empezó a dejar de ir a la iglesia. Y el pastor lo visitó como al 3er domingo. Y le dice el hombre, es que usted me metió a mí en un problema tremendo, hermano. Le dice, ¿por qué? Le dice, desde que yo acepté al Señor, ya ni las chelas me las puedo tomar tranquilo. ¿Saben por qué? Porque había un Espíritu Santo en su mente. Había un Espíritu Santo en su corazón que le hablaba a su mente y le estaba diciendo, lo que estás haciendo está mal hecho. Lo que estás haciendo está mal hecho.
esa borrachera que cogiste está mal. No, y las borracheras siempre, uno termina siempre como que medio en resaca y arrepentido de lo que hizo el día después. Imagínese con un Espíritu Santo en su corazón. La resaca más el Espíritu Santo. No hay nada creado en esta tierra, en este mundo, que lo pueda separar a usted del amor de Cristo. Así que no crea usted que se está separando del amor de Cristo. Cuando usted se separa, cuando usted cree que se está separando de Dios y le está yendo como en, ¿cómo dicen ustedes? ¿Que les está yendo como en qué? Eso. Cuando usted cree que le está yendo como en feria, es usted quien cree que está alejado del Señor. Y usted alejándose del Señor, lo que está buscando es problemas. Siempre lo he dicho. Imagínese que usted va por un tubo y usted es una pelotita. Hermano, siempre vamos a estar yéndonos de un lado a otro. Usted va hacia el frente, pero usted se va dando golpe y golpe y golpe. Y usted va así, pan, pan. Del amor de Cristo, ¿cree usted que se está separando de Cristo? Usted lo que está haciendo, esa tubería es más ancha. Y el golpe que usted se tiene que quedar aquí para llegar aquí es más grande. ¡Pam! Y ¡pam! Y usted va para adelante dándose los mismos golpes, pero los golpes tienen que ser más duros, porque tiene que llegar de aquí a aquí. Pero si usted tiene una relación bien estrechita con el Señor, que usted vaya caminando con el Señor, que usted vaya andando con el Señor, usted va así, ve, para adelante. Usted va hacia usted igualito se está yendo, porque mientras estemos aquí en la tierra, la carne va a tratar. Pero cuando usted alimenta al Espíritu Santo en su corazón, cuando usted decide alimentarlo, cuando usted decide darle a Él el dedito y Él se coge el brazo, entonces usted va estrechando esa relación. Y entre más cerca del Señor usted vaya, menos golpe usted va a llevar en la vida, hermano. Él no nos ofrece algo perfecto, ¿ok? El Señor dice, el Señor oró al Señor y le dijo, Señor, yo no te pido que los saques del mundo, protégelos del mundo. Él dice, protégelos del mundo. Pero nada, ni nadie nos va a separar de Él. Si creemos en Él y le recibimos, somos salvos. Y dice, ninguna condenación hay en nosotros. Ninguna separación. Esa es la garantía que tenemos en Cristo Jesús, que es ese que está allí. Yo quisiera que usted bajara sus rostros en esta mañana y usted meditara allí donde usted está, olvidándote del que tienes a un lado, porque la relación con Cristo es una relación personal, es una relación tuya, es una relación que no tiene nada que ver con tu pareja, no tiene nada que ver con tu hijo, con tu hija, no tiene nada que ver. Es una relación personal. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Has aceptado a Jesús? ¿Le has dado la oportunidad que Él trabaje en tu vida? Pues sabes una cosa, a veces somos nosotros los que todavía no hemos decidido darle una oportunidad al Señor. Mientras tú estás meditando, yo voy a cantar una canción con las nenas. Le voy a pedir a las niñas que pasen acá para que cantemos una canción, pero quiero que todos estén meditando en la palabra del Señor, en la canción que vamos a cantar, en esta canción que vamos a cantar. A través de Él es el único en que nosotros podemos confiar. Él es nuestro amigo fiel. Vamos a cantar. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te adoramos, Señor. Joseph, es la canción que dice alabanza, ofrenda. Te adoramos. Gloria a ti, Señor. Él es nuestro amigo fiel.
dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad, el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Si tú quieres darle tu vida a Cristo en esta mañana, le quieres dar esa oportunidad, quédate conmigo. Díselo allí donde tú estás. No quiero volver atrás. Aprovecha este momento. Dice la palabra de Dios que el día de salvación no es hoy. Volver atrás. Que solamente el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Jesús, dile, Señor, quiero que amigo, seas mi fiel amigo. Quiero que vengas a mi corazón. Mi dulce caminar. Que vivas conmigo, Señor. Quédate conmigo. Quédate conmigo, Padre. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. ¿Sabes una cosa? Si quieres decírselo aquí en el frente, pasa al frente. Dile, Señor, quiero ir a donde tú estás. Queremos orar por ti. Queremos saber que tú has aceptado al Señor. Queremos celebrar como iglesia que tú le has dado la vida a Él. Te alabamos, Señor. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver Toma posesión de nuestros corazones, Señor.
Quisiera que sus cabezas inclinadas, cerrando sus ojos, quisiera que me dijeran si aquí alguien hoy le ha dado su vida a Cristo. Sin pena, nadie te está mirando. Simplemente quiero saber, yo le entregué mi vida a Cristo en esta mañana. Quiero orar por ti, quiero orar por tu vida. Quiero darle seguimiento a esa relación que tú has decidido en esta mañana darle a Cristo. Amén. Vamos a orar por nuestras ofrendas, y si usted tiene algo que traer a la casa del Señor, usted lo puede hacer a través de 3 formas. Usted lo puede hacer a través de nuestra aplicación. Si usted no ha bajado nuestra aplicación, baje la aplicación. Si usted tiene iPhone, déjeme saber, hay una forma de bajarla para que no tengamos que pagarle a iPhone. Pero si usted tiene Android, gloria al Señor por eso, usted la puede bajar sin ningún problema. Pero también lo puede hacer a través de nuestra cele, ofrenda@namanecerlw.org. O si no, usted puede hacerlo en estas cajitas que están debajo de los televisores. También lo puede hacer. Y aquellas personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, si no tienes la aplicación, bájala. Simplemente busca en tu Google Store Iglesia Nuevo Amanecer. Te va a aparecer con el logo de la iglesia. Y si no, lo puedes hacer a través de Cele a esa dirección de correo. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más hemos venido delante de ti, Señor, alabando, glorificando tu nombre. Padre, te pedimos que tú seas quien bendiga estas ofrendas, que seas tú, Señor, el que manejes en todo momento lo que hacemos con ese dinero, que seas tú, Señor, el que lo reparta, que seas tú el que lo utilices para tu obra, para tu honra, para tu gloria, Señor. Bendice cada bolsillo representado en cada donación que hemos recibido en el día de hoy. Bendice a aquel que no pudo, Señor, en este momento dar y donar, Señor, porque entendemos la situación. Pero ponle en el corazón ser un dador alegre. Eso es lo que nos importa, Señor. Tener un corazón alegre para dar, Señor, porque sabemos que tú amas al dador alegre. Señor, una vez más te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que se queden, ya no vamos a cantar más. Creo que tenemos algo, no sé si los niños tienen algo preparado hoy, ¿no? Ok, tenemos algo preparadito atrás de café, ¿sí? Compartan con nosotros, siempre nos gusta que ustedes compartan un poco con nosotros, conversemos un ratito. Yo sé que a veces nos tenemos que ir rapidito porque tenemos trabajo, algunos todavía tenemos trabajito por ahí, pero si usted se puede quedar y compartir con nosotros un ratico, muy bien. Así que vamos a ser despedidos, vamos a orar para ser despedidos. Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos a ti dándote gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque en tu nombre pudimos, Señor, pudimos alabar, glorificar en esta mañana. Padre, trabaja en los corazones de cada uno, llévanos a nuestros hogares, quédate con cada uno de nosotros. Sabemos que tú, en tu poder omnipresente, puedes estar con nosotros, con cada uno de nosotros al mismo tiempo. Te pedimos que seas tú, Señor, que en todo momento estés pendiente, Señor, de cada uno de nosotros. Protégenos, Señor, de tanta enfermedad, de tanto accidente, de tantas cosas que el enemigo tiene control en todo este mundo, Señor. Y tráenos de nuevo a tu casa de oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.